confianza queremos presentarles excusas. Hemos tenido pequeños problemas técnicos. Gracias por su paciencia, de verdad es una bendición poder tratar de llevarles hasta sus hogares este día y esta presentación. Así que hoy estamos una vez más con los pastores, presbítero del Movimiento Misionero Mundial, el pastor Wilmar. Es una bendición, pastor, poder tenerle aquí al lado de su bella esposa. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Pastor, cuéntenos quién es el pastor Wilmar y posteriormente también nos van a contar acerca de su experiencia de vida. Hay muchas personas que a esta hora de la noche o del día, no importa el país donde estés, hay muchas personas que están apasionados por hacer la obra, pero asustados. Y a veces en medio de estas situaciones nos encontramos con personas que con un empujoncito de estos, con el contar un testimonio de vida, de cómo Dios les ha ayudado, los llevará a otro nivel. Así que pastores, los micrófonos de Aquí en Confianza son todos suyos. Pastor Ernesto, Dios lo bendiga, muchas Amén. gracias. Reiteramos el agradecimiento, la bendición de poder estar aquí compartiendo estos minutos con toda esta bella audiencia, compartir, estar, bueno, compartiendo de la vida de nosotros, de la experiencia que hemos tenido en el Señor. Mi nombre es Wilmar Carrillo, pertenecemos a la misión y la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Vengo de un hogar cristiano. Qué bueno. Soy niño cristiano desde el vientre de mi mamá. Nací en una cuna cristiana. Conocí a Dios, tuve experiencias con el Señor de muy niño, y eso me impulsó a amar a Dios, a amar el servicio. Mis padres conocieron al Señor también muy niños. Mi mamá 8 años más o menos, 8 o 9 añitos, mi papá también una etapa de adolescencia, y se levantaron en ese ámbito cristiano. Mis padres vienen de una misión de la Interamericana. Qué bueno. Y una misión misionera, con visión misionera, con muchos misioneros americanos que llegaron aquí a Colombia. Mi mamá estudió en el Instituto Bíblico Peniel. Oh, qué Y bueno. allí ella tuvo ese rol y ese ambiente también con muchos misioneros. Mi papá también tuvo esa cercanía, liderazgos en medio de la misión, y nos levantamos escuchando las historias de ellos. Nos sentábamos en la sala, una casa muy humilde, y nos sentábamos a escuchar las historias de ellos en las noches, en las tardes, en las mañanas. Esa pasión de servicio, mi mamá ha sido maestra de niños hasta el día de hoy. Wow. Ya sus años han llegado, pero su pasión, su fuego de servicio está ahí. Mi papá también, ese amor por Dios, ese servicio por el Señor, y eso nos lo transmitieron a nosotros. Soy el menor de 3 hermanos. Mi hermana está en otro país, ella está en Argentina. Tuvo el privilegio de ir al África, de servir, de estar un tiempo allí de misionera. Ahorita juntamente con su esposo y sus hijos están en Argentina sirviendo, colaborando. Mi hermano es pastor también en Fuente de Oro. Qué bueno. Y venimos de esa vida de servicio a Dios. Nos apasionamos por el Señor. Hoy tengo el privilegio de tener mi esposa, tener 2 hijos. El mayorcito tiene 13 años, el menor tiene 9 años. Y el deseo es que nuestras generaciones también sigan ese mismo legado. Nuestros padres nos lo entregaron a nosotros y nosotros queremos de que ellos también se apasionen, porque el servicio a Dios es una pasión. El servicio a Dios, lo tomo para nosotros, es algo que corre por nuestras venas. Vivimos por esto y es un privilegio. Yo lo veo, lo de Dios para mi vida es un privilegio inmerecido. No merecíamos tanto del Señor, pero nos levantamos desde muy niños conociendo al Señor, con muchas necesidades, situaciones muy fuertes, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Bueno, Dios le bendiga, pastor. Amén, pastora. También saludo a toda la audiencia que se están conectando o que lo van a ver en diferido también. Dios les bendiga mucho. Es un privilegio poder servir a nuestro Dios.
Mi nombre es Jennifer Galeano. Deseamos cada día impulsar la obra del Señor y es el anhelo que ha nacido en nuestro corazón y que he aprendido a través de todos estos años junto a mi esposo, esa pasión por el servicio. Amén, qué bueno. Entonces nos contaban que de niños sirvieron al Señor, se levantó en un hogar cristiano. Qué alegría porque la Biblia habla acerca de eso, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos eso en común también. Nosotros desde niños conocimos al Señor y aquí estamos sirviendo a Dios. ¿Cuántos años en el ministerio? Cuéntenos, ¿qué tan fácil ha sido o qué tan difícil ha sido? Háblenos de sus experiencias. Amén. Como lo decía, crecí en el hogar cristiano. Llegué a la etapa de la adolescencia y en esa etapa de querer probar muchas cosas, de la curiosidad del adolescente, el mundo quiso atraparme, quiso sacarme del propósito de Dios, pero siempre hubo un temor en mi corazón, siempre. Las oraciones de mis padres, los mirábamos en las noches llegar al cuarto de nosotros a orar y hacíamos los devocionales, como todo hogar cristiano. Y orábamos todos y nos íbamos a acostar a la cama. Luego nos escuchábamos 1 de la mañana orar por nosotros. Y bueno, en mi caso yo decía, pero bueno, hace un momentico estábamos orando y otra vez ellos están orando. No entendíamos que Dios estaba usando esas oraciones para guardarnos. En esas experiencias de niños, adolescentes crecimos, el mundo quiso atraparnos, Dios nos guardó. Entré en ese ambiente de joven en la iglesia, la música. Dios nos bendijo con pastores excelentes y llegando a la etapa más o menos de los 18 años, tomo la decisión de bautizarme y comienzo a servir en la iglesia en la música, siendo maestro de escuela dominical, ejerciendo algunos trabajos, seculares. Y luego, creo que más o menos como a la edad de los 22 años, mi pastor se me acerca y me dice, quiero que me ayude de tiempo completo, necesito un colaborador acá de tiempo completo. Y comenzamos ya a colaborar en la iglesia ya de una forma más constante y completa. Desde la edad de los 18 años, yo empecé a ir a la cárcel a predicar. Íbamos a las veredas a predicar, apoyábamos en la iglesia dando discipulados. Y todo eso me llevó a estar en un ambiente de servicio a Dios. 21 años, 22 años, y mal no doy las edades, entro a trabajar de tiempo completo en el ministerio, puedo decirlo que de una forma colaborando con mi pastor, ahí cerca a él, pero de un servicio 24/7. Más o menos estoy unos 7 años colaborando junto a él de tiempo completo. Y ya salimos al ministerio, a una iglesia, a pastorear una iglesia. Y gracias al Señor este año completamos 15 años de pastores. 15 años sirviéndole al Señor. Ha sido una experiencia muy, muy hermosa. Puedo decirle que para mí ha sido lo más especial. Siempre hablo en la forma de que siempre anhelé en servirle a Dios. Nunca me imaginé ser pastor porque siempre pensaba que mis hermanos sí iban a tener ministerio, que sí iban a ser pastores. Nunca lo miré en mi vida. Miré que de pronto yo podía colaborar en la música, en otras áreas, pero siendo pastor de pronto no, cuando era un adolescente o un joven, no lo miraba así. Pero al pasar el tiempo Dios comenzó a colocar esa carga, esa pasión. Han venido momentos difíciles, han venido momentos de lágrimas, como todo en la vida cristiana y en la vida, porque también en la vida se sufre, se llora, pero en la vida cristiana y en el ministerio se pasan momentos difíciles, de lágrimas, de soledad, de lloro. Pero yo he sido más los momentos hermosos en la presencia del Señor, que esos momentos son fuertes. Es lo lindo que en los momentos fuertes uno ve la gloria de Dios. En momentos difíciles uno ve al Señor obrando, entonces casi en momentos difíciles se pasa, que vale más la presencia del Señor. Es más relevante las experiencias con Dios en la crisis y en el momento difícil que en el momento fuerte. Entonces, hemos visto obrando en cada etapa de nuestra paso
fueron sus inicios, pastora, en el ministerio antes de llegar al pastorado? Y otra cosa, ¿cómo conoció usted a este galán? Cuéntenos. Bueno, mi vida, mis padres llegaron acá cuando yo tenía 3 añitos. Wow. Se dieron los primeros pasos, fueron los que estuvieron ahí cerca de esos primeros fundadores de la obra, allí en Acacias. Y desde ahí, mi esposo, la familia de mi esposo, hace parte de esos primeros fundadores. Wow. Desde muy niños estuvimos muy involucrados juntos en los grupos que hay en la escuela dominical, de niños. Desde muy niños comenzó a crecer un amor, un sentimiento, esa a ver esa admiración hacia él, su expresión, su servir, todo lo que él hace, lo hace con pasión. Quiere, si está en el grupo de alabanza, trabajaría y hacer las cosas. Si él hacía en la iglesia, salía con los jóvenes de la iglesia a reír también con pasión. Qué bueno. Se reía. Entonces todo eso llama la atención y comenzó la atención y verse cuando uno ama a Dios es amor por hacer, por querer, y cuando uno ama a Dios también llega a otra persona ese mismo pasión. Yo creo que es el propósito, ¿no? Ver también a aquellas personas que tenemos también a ellos puedan decir, si ellos lo pueden hacer, también lo podemos hacer. Y en decir esa forma de amar a Dios, entregarlo todo, yo también lo quiero. Y recuerdo un día en una velada que se hizo en una casa, era un lugar como así, ¿no? Era como la entrada sala comedor, pero hacia costados eran los cuartos. Muchos fuimos esa vez a esa vigilia y ya cuando llegamos ya estaba lleno toda la parte lateral y entonces me correspondió una pieza, pero cerca al altar, cerca donde iban a cantar y a participar. Y estando allí, Dios comenzó en la madrugada a hablar, a ministrar, y Dios le habló a él. Y le habló de los planes y de todo lo hermoso que tenía para su vida. Y estando allí en ese cuarto, en esa cama, yo escuché esas palabras y dije, Señor, lo que le estás hablando a él, a mí me gustaría también que me hablaras de esa misma manera. Quiero participar de esas bendiciones. Y comenzó eso a arder en mi corazón porque ya había un sentimiento por él. Pero nunca vea que el amor que uno siente en ese tiempo no es igual de expresivo como en el día de hoy, ¿no? Hay alguien que de pronto se siente una admiración y es notable, van, llegan a toda hora. No, fue algo más distante, pero un amor muy bonito. Considero que han pasado los años y el amor y la admiración se mantienen. Wow, qué bendición. Mire, yo quiero animar a todos aquellos que están solteros y solteras, porque muchos de ustedes tal vez están afanados y hoy nos encontramos precisamente con tantas malas decisiones que se toman, ¿no? Tantas personas que están en medio de la vida afanados, que porque los dejó el bus, que los dejó el tren, y ya no se oye la voz de Dios. Cuando escuchamos cosas tan lindas como las que están contando, lo apasionan a uno. Así que yo les digo, no se afanen, por favor no se afanen, pidan al Señor, que Dios sabe dar lo mejor, siempre sabe dar lo mejor.
¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿En qué lugares han estado ustedes? ¿Qué municipios, ciudades? ¿Y cómo termina aquí en Granada, en la ciudad? Nosotros de Acacías, colaborando en la iglesia y del movimiento, estuvimos yo sirviendo de manera solo, puedo decirlo que soltero, es la palabra, unos 5 años, 5 o 6 años. Ya luego con mi esposa estamos aproximadamente 2 años los dos. Eso suma más o menos 7, 8 años. Los 2 años que estamos con ella colaboramos ya siendo casados. De ahí el pastor nos dice que hay una necesidad en San Lorenzo, es un centro poblado de Castilla la Nueva, Ok, de Guamal. sí, señor. Allá estuvimos 4 años exactamente. Estuvimos sirviendo allá en la iglesia en San Lorenzo, una iglesia muy bonita, Qué bueno. muy esforzada, muy querida. Fue nuestra primera congregación y gracias al Señor Dios nos respaldó, nos fue muy bien. Hubo una necesidad aquí en Granada y nuestro presbítero, nuestro pastor en su momento nos llama y me dice, bueno, hay una necesidad en Granada por una circunstancia que pasó y bueno, ¿están dispuestos? Yo le dije, amén. Hable con su esposita y dialoguen y le dije, pastor, con ella hemos hablado que en el momento que Dios requiera de nosotros y para donde Dios requiera, ya tenemos. Yo hablaré con ella, pero pues ya esto lo hemos hablado anticipadamente y sé que usted es un hombre de Dios, tiene la guianza de Dios y si Dios nos necesita ya estaremos. Sí, eso fue un viernes y ya el domingo estábamos acá recibiendo la iglesia y aquí ya vamos para 11 años y Wow. llegamos a siendo una necesidad, un buen pastor también, llegamos a seguir una visión, un ministerio, un trabajo muy bonito aquí en la ciudad, un lugar, y recibimos el regalo y aquí estamos 11 años, gracias. En este momento usted como presbítero está a su cuántas iglesias o cuántos pastores. Acá en la zona 100, Sí, señor. la obra del movimiento está dividido en presbíteros zonas Sí, señor. y nosotros pertenecemos a la zona número 100. Qué Tenemos bueno. esta bendición. Ah, qué hecha. Y acá nosotros estamos al pendiente de 29 congregaciones. Qué 29 bueno. congregaciones, está Tierra Grata, Casibare, toda esa parte de acá. Vamos hasta Piñalito, Santo Domingo. También vamos a Lejanías, o sea, todo este sector, la Uribe, la Julia, el Wow. Diviso, toda esta parte del Alto Ariari, esta parte del Ariari estamos encargados. Hace poco, o más bien este año, fueron el primer congreso de caballeros y fue la dicha de ustedes ser anfitriones, ¿no? Yo estuve la primera noche, qué cosa espectacular. He visto que Dios ha venido bendiciendo y ha sido algo muy por ejemplo, ¿cuál es el momento que más pudieran decir ustedes? Un momento muy difícil donde sentimos que posiblemente hay no hay más. ¿Y cómo hicieron otra vez a retomar? Amén. De hecho, no hace mucho tiempo, creo yo que en el tiempo que llevamos en el ministerio, llevo sirviéndole al Señor. Hace poco, en el mes de marzo, tuve una situación de salud, a veces por la sobrecarga, no es tanto la sobrecarga de trabajo porque como tal, sino a veces uno que no es sabio con uno mismo, Sí, tiene uno que señor. reconocer eso, que a veces no, me dijo una doctora, me dijo, pastor, nos enseñan a amar al prójimo como ustedes se aman a sí mismos, y a veces nosotros no nos amamos, o en el afán de hacer las cosas no nos cuidamos, somos templo del Espíritu Santo, y a veces en esos descuidos personales con nuestra propia salud, que esto lo lleva a uno también a corregir muchas cosas, Es verdad. porque somos humanos, servimos a Dios, tenemos la presencia de Dios, tenemos un llamado, Dios nos usa para ayudar a otras personas, pero a veces nosotros no somos buenos administradores de nuestro propio cuerpo. Y de pronto en ese descuido tuve un problema de salud hace poco, hace unos meses atrás, y eso me llevó a un colapso físico muy fuerte, a tal punto de que, bueno, estuve en una situación que llegué al hospital al borde de una
situación difícil. Y eso me tuvo casi 20 días, casi el mes, estuve quieto en casa, en cama, una condición difícil. Por momentos sentí que no podía pasar esa circunstancia. Oí la voz del enemigo que me dijo que me moría, que viera a mis hijos y mi esposa por última vez, porque y fue tan fuerte eso que sentí por momentos que verdaderamente iba a morir. Y llegué al médico, que la doctora me dijo, cuando llegué en esa situación, dijo, vinieron personas con menos rango de lo que usted tiene y ahí en esa sala de reanimación murieron. Y usted no sé por qué está vivo, me lo dijo así. Después de hablar conmigo unos minutos, me dijo, ¿usted qué hace? Yo le dije, soy pastor. Me dijo, ahora entiendo por qué está vivo, porque Dios está con usted, me dijo ella. Y fue un momento muy difícil donde tuve que corregir muchas cosas en mi vida personal, muchos hábitos que a veces uno toma que no son buenos. Y eso me llevó otra vez como a hacer una recapitulación de mi vida, volver otra vez como a formatearme, si los muchachos saben a qué me refiero. Y gracias a Dios estuvo la mano del Señor ahí. Recuerdo tanto, muy puntual con la pregunta que usted me hace. Una noche, una madrugada, 2 de la mañana, las damas están en una desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana, y yo estoy en el grupo de WhatsApp de ellas, y una recibe el clamor de 10 a 11 y termina su oración con un texto bíblico, y otra hermana le recibe así en la cadena de oración. Muy bonito. 2 de la mañana en este horario despierto, y hay momentos en que uno tiene fuerza, sabe que hace, a veces no hay lágrimas, y está ahí pensando en Dios, Señor, me ayuda, pero no fluidez para la oración. La crisis a veces es fuerte, no le puede hacer el coro. Y recuerdo un texto, una, no recuerdo la cita exactamente, me hablaba de forma de Dios, y el texto decía que de esa prueba me iba a levantar. Era un salmo, y me era ver oyendo la voz del enemigo diciéndome muchas cosas en mi mente, pero ese día ese texto fue la voz de Dios, y fue más fuerte que lo que el enemigo me había dicho días atrás. Y cuando yo escucho esa voz, ese texto que habló en mi corazón, y quebranté, Cita estaba orando en la sala, yo estaba en el cuarto, y yo tomé esa palabra y yo me levanto, yo no me muero, yo me levanto en Dios, y tomé esa fuerza y me fortaleció, y las cosas empezaron a mejorar. Dios empezó a abrir un panorama, y voy ese sábado a la iglesia, un líder está predicando, y me siento, a veces está con muy poca fuerza, y está escuchando la palabra. Ese líder, Dios comienza a dar una palabra muy linda, dando la palabra, ese mensaje se fue en el corazón, y comienza a confirmar que mi abuelo, esta madrugada comienza a confirmarme el Señor. Yo le estaba llegando al hermano que está dando esa palabra, y la palabra de Dios es nuestra fortaleza. Lámpara es tu palabra. A veces en la oscuridad que viene en nuestra vida, la palabra es como esa lumbrera a nuestro camino. Y le da el panorama. Estos años de servir a Dios hemos pasado momentos difíciles de escasez, de enfermedad, pero creo que como el momento más difícil, pero repito lo que hace unos minutos atrás, el momento difícil se transforman en bendición. Amén. No, llega un momento en que usted se acuerda de la bendición, de la respuesta, del milagro, que del mismo momento difícil. Pastora Jennifer, ¿cuál es ese momento en el que el Señor vuelve a Muy difíciles, momentos muy gozosos, lo que hablaba Medrano, con su salud, pero en ocasiones lo vi de esa manera, creo que es así. Dios a veces nos pasa por momentos difíciles, pero a nosotros
y que aunque nosotros queremos expresar a otras personas, lo estamos haciendo porque como que quisieran que me entendieran, pero no es así. Creo que ese fue el proceso que yo vi desde el principio, que el proceso de Dios para formarle, para enseñarle. Y siempre quisimos estar ahí con él. He considerado que la oración nos prepara para los dos y me he considerado un Qué bueno. y siempre he querido ayudar. Quizás no es que está ahí, dice, haga, podemos hacer, pero en oración se puede mucho y se logran muchas puertas. Pero el momento más difícil para mi vida ha sido con mis hijos. En este año he pasado momentos duros. Dios mío. La convención, nosotros en el Movimiento Mundial tenemos en enero la convención nacional y nos correspondía a la ciudad de Valle. Mi esposo le había dado una responsabilidad allí de ayudar en tráfico y nos fuimos un día antes de que empezara el evento para ubicarnos, el que todo organizadito. Y cuando ahí mi mayor enferma, Dios mío. llegando a bajarnos del carro, enferma. Comenzó fiebre, vómito, estómago. Y él comenzaba a decirnos, no sabíamos todavía que tenía fiebre. Y el carro nos dijo, siento que ustedes, él la parte de atrás del carro, y yo siento que ustedes están lejos de los ojos. No es que usted está jugando ahí atrás, ubíquese bien que bien. Ya cuando llegamos al hotel, el niño comenzó con fiebres. Llegó el día de la convención y el niño enfermo. No pudimos asistir ningún día a la convención. Les había delegado tocar en la convención un culto que iba a haber entre culto y culto, iba a haber un espacio para ellos. Dijo, mamá, yo quiero ir a ese culto. Nos alistamos y fuimos al culto. Solo con la responsabilidad de que ellos iban a tocar la guitarra. Entonces, fuimos, pero fue tocar, bajarse y el niño mal. Y lo analizaron, deshidrataron, el hijo de que nosotros conocemos lo que necesitamos. Y allí el niño en una madrugada, mamá, siento que yo me voy a morir. Y eso como que llegó a mi corazón, que yo lo voy a perder realmente. Me llegó las palabras de él, de la forma como dijo, de orar, y así le dije, no es así. Le había presentado unas crisis y eso como que traía a mi mente, de verdad lo voy a perder. Lo abracé, oré por él y comenzamos esa lucha. Yo dije, realmente lo voy a perder, pero yo no puedo perderlo, yo no puedo regresar a mi sitio de trabajo sin mi hijo o con mi hijo muerto. Yo no lo voy a tolerar, yo no soy capaz, no soy capaz. Y comencé, dije, esto es una lucha la cual yo la voy a ganar. Y comencé a orar ese día, lo llevé a su cama porque me tocaba hacerle todo. Lo llevé y me tiré a ese piso y comencé a llorar. Le pedía misericordia al Señor, le decía, Señor, ayúdame, muéstrame qué debo hacer, perdónanos, no quiero irme en contra de tu voluntad, si te lo quieres llevar, ahí está, pero con ese nudo en la garganta de que si fuera así, ¿cómo yo iba a perder mi hijo? Porque él es un milagro. Él se llama Matías, que significa regalo de Dios. Y yo no podía tener hijos
Pastor, nosotros duramos 4 años sin tener hijos, casados sin tener hijos, y se lo pedí tanto a Dios, tanto le pedí a Dios que me concediera el deseo de ser madre, porque ese es otro tema grande. Aquellas personas que sufren por no tener hijos. Y yo, no, eso fue cuando Dios me concedió el privilegio de ser madre. No, nosotros, la alegría más grande. Pero ahora saber que había una posibilidad de perderlo me llevaba a sentir dolor en mi corazón. Y ese día le oré tanto al Señor, le decía: Señor, te lo entrego, es tuyo, pero permíteme gozar de él, verlo, servirte, permíteme. Y le oraba al Señor misericordia. Y creo que Dios nos dio la victoria. A pesar de ahí, cuando me levanté de ahí, me levanté diferente, con esa certeza de que Dios iba a hacer algo. Y ya de ahí nos remitieron a Bogotá, porque estaba muy mal. Lo hospitalizaron Wow. allí, y el niño bien salió muy debilitado, pero nosotros victoriosos de que una vez habíamos Aleluya. ganado esa batalla. Ha sido el momento como más cruel y difícil, que sentí como que la muerte de verdad se acercaba. Dios mío, yo creo que cada persona que está en este momento siguiendo esta transmisión, puede ver que la vida en el ministerio no es nada fácil, pero la confianza en nuestro Dios lo es todo, ¿no? Y cuéntenos, o sea, ¿qué hay Matías? ¿Cómo está Matías ahora? Cuéntenos de Matías ahora, Bien, del está, milagro de Dios. es una bendición. En este momento yo creo que ya llegaría a casa, estaban en un culto con los jóvenes. Wow, Acá tenemos 6 congregaciones, acá en la ciudad de Granada, qué bonito, y estaban apoyando la iglesia, una sede que tenemos en el barrio El Bosque. qué Y bendición. allá están los jóvenes haciendo un trabajo de evangelismo. Entonces él fue a apoyarlos juntamente con los otros muchachos, y sirviéndole al Señor nos colabora en la iglesia, en la alabanza, en lo de comunicaciones, transmisiones. Está ahí, está en esa etapa de la adolescencia donde están aprendiendo. El Señor los está usando de una forma muy bonita, gracias a Dios. Qué bueno. Pastores, ya casi para finalizar, un consejo que usted pueda darle a todas aquellas personas que nos están viendo a esta hora de la noche. Hay un texto muy bonito y quiero usarlo. Gracias. En el Salmo capítulo 37, el verso 4, para mí es uno de mis versos preferidos. Este párrafo ha marcado mi corazón desde muy joven. Y dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Para mí es una experiencia de vida. Lo de Dios uno se tiene que deleitar. Y yo lo veo así. Cuando uno está participando de los alimentos y está ese plato que a usted le gusta, usted se lo disfruta, no se lo come con unas ganas y quiere que no se acabe, y uno tampoco quedar lleno o satisfecho para seguir comiendo. Yo creo que así debe ser lo de Dios. Y el texto lo dice: deleitémonos en Dios. Cuando yo tomo lo de Dios como algo hermoso, es algo hermoso. Para mí, las cosas de Dios son lo más especial. Para mí, el evangelio, el tener a Dios en el corazón, es una experiencia la más maravillosa que el ser humano puede tener. Tengo amigos, me levanté en una crianza en medio del barrio donde crecimos, amigos que perdieron la vida a muy temprana edad, otros en una cárcel, otros dañaron el propósito de Dios en su vida por las malas decisiones. Y ver hoy lo que Dios ha hecho en mi vida, yo digo, le doy gracias a Dios, porque fue gracias a su misericordia, a su amor. Pero tomé esto para mí. He tomado lo de Dios con pasión, con anhelo. Lo de Dios lo he tomado para mí como lo más hermoso. Y cuando uno se deleita en Dios, el texto dice: Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando uno ama a Dios, uno no tiene que forzar nada.
Cuando uno ama a Dios, usted no tiene que empujar una puerta, no. Dios va delante de uno abriendo puertas. El salmista lo dijo: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, es uno amar al Señor. Y luego dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es el consejo que puedo darles a los oyentes que nos están viendo. Deleitémonos en Dios. No vea lo de Dios como algo, es una obligación, me lo imponen. Si no voy a la iglesia, si no oro, si no clamo, entonces me van a señalar, me van a juzgar. Tengo que servir en la iglesia porque me toca hacerlo. No. Esto debe nacer en el corazón, debe ser un deleite y Dios hará lo demás. Tener a Dios es lo más precioso. Pastora, todas esas mujeres que nos están escuchando y dicen: no, esta mujer tiene mucho que enseñarnos, por favor, un consejo para ellas. Amén, bendito el Señor. No, yo creo que voy a retomar lo que Araúna le dijo al rey David cuando se censó el pueblo y había la mortandad en medio del pueblo. Araúna le dijo: Jehová te sea propicio. Amén. Jehová sea nuestra ancla, nuestra ayuda, nuestro socorro, lo sea todo. Aunque el rey le estaba pidiendo un terreno para él levantar ese sacrificio, y el rey le dice: todo está a su disposición. Le dice: no, por precio. Y en ocasiones nos cuesta, muchas cosas le costará a usted, mujer, a usted, joven, a usted, varón, pero déjeme decirle que Jehová le sea propicio, Jehová sea su ayuda, su socorro, porque cuando nosotros dependemos de Él, como lo es en el ministerio y como lo es en la vida secular, cuando dependemos de Él, Él nos ayuda, porque esperamos en Él. Dice la palabra del Señor que bendito el varón que confía en Jehová, porque Él va a estar ahí, porque Él será esa ancla que necesitamos cuando vamos en alta mar, y aunque pareciera que el barco no fuera a llegar final término, pero cuando se ven en esas circunstancias, mandan su ancla al mar y que les dé seguridad a la embarcación para que no vayan ellos a sufrir daños. Y en ocasiones estamos así en alta mar, que pareciera que todo estuviera perdido, pero cuando estamos en ese momento, lanzamos nuestra ancla, que es Jesucristo. Que Dios sea esa ayuda, sea propicio para sus vidas, y que aún en el momento más difícil usted pueda decir: Dios está conmigo. Amén. Pastor, elevemos una oración por todas estas personas, que Dios les ayude, que Dios les anime y sobre todo que el Señor sea su inspiración, así como ha sido para ustedes el Señor. Amén, pastor. Vamos a orar allá donde estás, en casa. Cierra tus ojos y acompáñanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradezco por esta bendición y este privilegio de estar a través de este medio, a través de este programa, poder traer una esperanza, una palabra de vida, una palabra de bendición, un testimonio que toque e impacte los corazones. Sé que en casa, en el sitio de trabajo, en ese lugar, habrán personas pasando momentos difíciles de dolor, de angustia, de enfermedad, de crisis emocional, donde el enemigo les está atacando, pero hoy levantamos nuestra voz, suplicamos tu presencia, suplicamos para ellos tu paz, tu bendición y tu cobertura divina. Cúbreles con tu sangre preciosa. Opera milagros en esta hora, Señor. Que el gozo de la salvación pueda llegar a cada vida, a cada corazón que lo necesita. Señor, que la palabra sea la luz para cada camino que anda en oscuridad. Que la palabra sea ese baluarte y esa bandera de esperanza para cada hogar y cada familia. Toda persona que está a punto de perder su hogar, su matrimonio, ese hijo que está en las drogas, esa mujer que está bajo el desespero por un hogar, un esposo maltratador, eso que se está viviendo en lo interno, que nadie lo conoce.
o que nadie lo entiende, pido que tu presencia ministre en este momento. Oro también por la vida de tu siervo, el pastor Ernesto, por esta congregación. Los pongo en tus manos. Pido tu bendición, tu presencia para el liderazgo, para cada uno de los que hacen parte de este equipo de trabajo, la visión que les has entregado. Pido sobre ellos una presencia tuya especial, que nunca falte la palabra, que tu gloria y tu bendición sea real y manifiesta en este lugar. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Ha sido un motivo y un momento de mucha alegría. De verdad, pastores, para mí ha sido un privilegio poder tenerles. Gracias por compartir su experiencia de vida con todos y cada uno, nuestros hermanos en México, en Perú, las personas que nos están viendo en Venezuela, Ecuador, diferentes lugares donde nos ven, y aquí en Colombia, en cada rincón. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por hacer posible que cada día podamos llegar hasta sus hogares. Recuerden, compartan el link con sus amigos, y ha sido un enorme privilegio, pastor, tenerlos acá. Es una bendición poder tener al pastor Wilmar y a la pastora Jennifer. Bendiciones, muchas gracias. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga. Dios los Es un bendiga. privilegio. Despídanse, por favor, de los hermanos. Dios los bendiga. Qué gozo haber compartido este tiempo con ustedes. Pastor, muchas gracias. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga, que sigan gozándose en el Señor y esos mensajes de vida puedan llegar a su vida de bendición. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Buena noche. Buen día para los que están de día. Amén.